El hecho de que la película de Supergirl sea la segunda entrega de este universo de películas de DC de James Gunn era algo lógico. Nos entregan a un personaje bastante similar a Superman, pero con matices diferentes que la hacen un personaje más complejo y no nos da esta versión llena de esperanza que representó Superman en 2025. Después de ver esta película, podemos entender y saber quién es Kara Zor-El dentro de este universo de películas y vamos a conocer a Kara Zor-El como un personaje. Como historia principal la historia de Supergirl, la mujer del mañana de Tom King, uno de los mejores cómics jamás escritos y jamás dibujados, pero lógicamente hace su propia versión de este cómic, hace su propia versión de la historia y nos dan una reinterpretación un tanto menos colorida, pero que funciona para que conozcamos al personaje. Como película para presentar a Supergirl está bastante bien, porque sí vamos a saber quién es ella, qué la hace diferente de Superman, cuáles son sus matices y por qué se puede sostener ella sola como protagonista. Pero como película en sí, como una cinta en sí, es una película muy mala, que es una película muy palomera. El hecho de que una película sea palomera no es un crimen. El hecho de que no aporte nada a este universo más allá del potencial que puede llegar a tener DC en el espacio y lo que pueden llegar a hacer ciertos directores y lo que pueden hacer algunos de los actores en esta película con los personajes que les dieron, está bien, pero se nota que está muy recortada a diestra y siniestra. Esto es algo similar como por ejemplo lo que pasó con los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios el año pasado, pero el potencial que tiene DC cuando las cosas están correlacionadas la una con la otra en el cine es bastante grande y Supergirl es la prueba de esto. La historia que nos cuentan es bastante sencilla. Ben de las Colinas Amarillas lastima a Krypto de gravedad, así que Kara, quien solo tiene la compañía del perrito, va a buscar a Krem para obtener un antídoto y salvar al último recuerdo que le queda de pertenencia a un lugar. ¿Qué digo que es algo similar como por ejemplo los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos? Bueno, la película está recortada por todos lados. Se nota que hay mucho metraje que no quedó en el corte final, se nota que hicieron esta película con la intención de que sea clasificación R, pero en postproducción recortaron muchas cosas para que todo sea más sencillo y fuera una película más palomera y más digerible, lo cual sí estuvo bastante mal, porque se pierde mucha de la esencia que esta película quiere contar, y se nota a leguas que se hizo mucho con esta película, pero que al final no llegó al corte final, como ya es de costumbre con DC. Craig Gillespie hizo algo interesante con la película, presentar a una mujer con problemas existenciales, con crisis de identidad, y captaron esa referencia, y también con saber cuál es su lugar en el mundo o en el vasto universo. Craig ha hecho películas bastante artísticas, igual ha tocado franquicias interesantes, blockbusters, pero al final de cuentas siempre hay algo especial que lo distingue como director, y es precisamente estas crisis en las que sus personajes se ven envueltos. Pero como suele pasar con directores que hacen cine artístico o cine no tan comercial, cuando los ponen a hacer blockbusters o películas dentro de una franquicia, pues generalmente no logran dar en el clavo por lo que tienen encima, ya sean sus jefes, los ejecutivos o el propio James Gunn. El guión de Ana Nogueira es muy malo, porque en papel sí se escucha tonta la premisa de que Supergirl tiene que salvar a su perrito Krypto, que es el último recuerdo que tiene de pertenencia a un lugar. En el cómic funciona, pero de una manera extraña, Craig hace más creíble lo que pasa. La ejecución de Craig es bastante buena, hasta cierto punto donde lo permite el guión. Si compramos que realmente todo gira en torno a Krypto y que Kara va a hacer todo lo posible por mantener cerca a ese único ser que la hace sentir que pertenece a un lugar y que no está sola en el universo. Solamente toma ciertos elementos de la historia de Tom King, pero que honestamente no funcionan tanto en la pantalla grande. Siempre he tenido una crisis referente a cosas que sí funcionan en los cómics y que no funcionan en la pantalla grande. Porque en los cómics se pueden hacer muchas cosas que pueden funcionar aunque sean muy bizarras. Ejemplos relacionados con DC tenemos a la Doom Patrol, que de una forma u otra pueden plantearnos la cosa más estúpida posible y funciona en los cómics. Hay cosas bizarras, cosas que no tendrían sentido en el mundo real, que solamente funcionan dentro de los cómics y que no funcionan tanto en las pantallas grandes, que no funcionan cuando se traspasa a la carne y al hueso.
Pero sí podemos hacer una excepción hasta cierto punto con la película de Supergirl. Kara Zor-El no es una heroína. Kara Zor-El no es la versión esperanzadora que todos conocimos de la S el año pasado. Antes de ser una salvadora, una superheroína, es una joven que tiene todos los problemas habidos y por haber, junto con todas las crisis que puede soportar su corazoncito kryptoniano. No sabe en dónde pertenece, no sabe cuál es su lugar en el mundo, no sabe quién es, vio a su mundo marchitarse y no se siente cómoda en la Tierra. Es por eso que sentimos tan cercana la desesperación de Kara al tratar de salvar a Krypto. Millie Alcock es espléndida como Supergirl. Todo el espectro de emociones, desde que está ebria, desde que está triste, desde que está feliz o hasta que desata violencia, lo hace de una manera espectacular. Los dotes actorales que se trabajaron en House of the Dragon aquí relucen mucho más, porque al cargar con el peso protagónico, tiene una infinidad de emociones y de características que hacen especial y rico a su personaje. Cuando está enojada es bastante palpable. Cuando está desesperada, cuando está triste y cuando está feliz, todo es creíble gracias a la actuación de Millie Alcock. Y sus expresiones para mí fueron lo mejor de la película. Aparte de su química que llega a tener con Krypto y los primeros 10-15 minutos cuando la presentan como una mujer ebria, borracha, que solamente se la pasa viajando de sol en sol para poder sentir algo más allá de sus poderes, es bastante humano y bastante cercano. La película está mejor hecha que la cinta de Superman, porque aquí no vamos a tener planos extraños que nos quieren recordar a fuerzas que esto viene de un cómic. Rob Hardy es el director de fotografía de esta película y se esfuerza porque cada plano se sienta extraño, se sienta diferente y sí se sienta fuera de este mundo. La atmósfera alienígena es fría, a veces es calurosa, y como juegan con todos estos soles que le dan los poderes y se los quitan a Kara, da para que puedan experimentar con muchos colores referente a la fotografía. Es un apartado un poco más naturista a veces, pero en otras ocasiones nos puede recordar a Star Trek e incluso un poquito a Star Wars en el buen y en el mal sentido. En el buen sentido porque sí sentimos que estamos en el espacio. Se siente una aventura salvaje y que no sabemos qué nos va a deparar conforme van avanzando en cada planeta. El CGI es bueno, o sea, no es un CGI incómodo como el de Flash o un mal CGI como el de Superman. Aquí el 90% de las veces los efectos especiales están bien pulidos, pero el otro 10% que es donde a veces sí se llega a romper la ilusión de lo que estamos viendo es cuando los poderes de Supergirl tienen que relucir en las batallas. Ahí como que se siente extraño. No está tan mal, pero sí se siente raro, si hay un bajón de efectos a efectos. Al ser una película palomera, lógicamente la acción tiene que estar muy bien pulida y tiene que ser la cereza del pastel. Y por momentos sí lo es. Por momentos sí vamos a tener momentos llenos de acción, de violencia y de drama que aportan algo a los personajes y a su desarrollo, no solamente violencia hueca, pero se siente muy contenida la acción. Como les mencioné, esto tenía toda la pinta de ser una película clasificación R, pero al final recortaron todas las escenas donde podían relucir la violencia, porque la cinta augura y predice mucha violencia, muchos golpes y muchas cosas que van a salir volando a diestra y siniestra. Y hasta cierto punto sí lo cumple, pero se siente contenido en todos los aspectos. Sabemos que hubo muchas escenas donde había más sangre, donde había cosas más explícitas y más fuertes, pero que las recortaron, porque la edición es un punto que hace extraña la película. Hay una parte donde Creme va a hacer algo muy malo con unas personas y sí hace esa cosa muy mala. O sea, prácticamente va a desvivir a unas personas de una manera muy cruel. Y sí lo vemos, pero no lo vemos completo. Se nota que hubo cortes muy forzados entre escena y escena. Hay cortes muy forzados entre un plano y otro. Por ejemplo, cuando Creme va a enterrar un cuchillo, nada más vemos cómo lo entierra y ya, pero es un corte muy forzado, no es un corte que se siente natural y se ve que solamente lo pusieron para bajarle la clasificación a la película, y es precisamente esto lo que no deja relucir ciertas partes. Aquí tenemos a Lobo, el último sasariano, amante de los delfines, de las motos y de las mujeres. Si alguna vez han leído algún cómic de Lobo o han tocado un cómic donde sale este personaje, sabemos que su humor es bastante ácido. Sus historias están llenas de violencia, de tripas y de sangre a diestra y siniestra. Entonces, aquí la interpretación de Jason Momoa no puede relucir porque la acción y la violencia están muy contenidas. A pesar de que pueden llegar a decir una que otra grosería y hacer cosas bastante crueles a algunos personajes, sabemos que faltaron cosas por explorar en esta versión de Supergirl y sí se nota mucho. Entonces, cuando se trata de acción, cuando se trata de explosiones, aparte de que creo que la
magnitud de la historia de Craig se vio bastante reducida, no relucen también por la dirección de Craig Gillespie. Otro de los detractores que tiene la película es el villano Krem de las Colinas Amarillas. No lo podríamos ni catalogar en villano, o sea, ni siquiera en personaje, solamente está ahí para vender figuritas versión punk del personaje que Tom King escribió originalmente. Se ve horrible el diseño, nada más como que lo quieren hacer ver badass, pero se ve mal y no impone nada en absoluto. En verdad, podríamos quitar a Krem y no pasaría nada. Hubiéramos cambiado a Krem por una planta mística que envenena a Crypto y la película hubiera sido lo mismo. Lo quieren vender como el villano más cruel, más malo, haciendo que cada vez que aparezca haga cosas malas y ese tipo de situaciones. Quiere seguir esta regla que, por ejemplo, Alien o Godzilla u otras películas como Cabo del Miedo han querido hacer, de retener al villano o al monstruo cada vez que aparezca, que su aparición sea grotesca y enaltezca al personaje. Pero no le sale porque es un villano muy plano, sin razón y sin conexión directa con la protagonista. Hay momentos súper forzados donde quieren hacerlo ver como el malo de verdad, pero es que no podemos comprar que de verdad él es el malo de la historia. Si yo lo pudiera comparar con un villano sería con Malekith de Thor El Mundo Oscuro. Sí, a ese nivel de estupidez está este villano. La coprotagonista que tiene Kara Zor-El es tonta. No funciona en la película y solamente la metieron porque ya estaba en el cómic. Igual daría lo mismo si estuviera o no. No aporta mucho más allá de cuestionar en una que otra escena a Kara Zor-El. Pero de ahí en fuera, es casi como un cero a la izquierda, pero a veces tiene un poco de valor como un cero a la derecha. El punto de su trama es que quiere venganza contra Krem. ¿Qué? Porque Krem le dio cuello a toda su familia. ¿Por qué le dio cuello a toda su familia? Bueno, resulta que el papá de Ruthie era un forjador de armas y había forjado una espada bastante especial, que en la película nunca nos explica para qué funciona o qué peso tiene. Entonces solamente les dio cuello porque en una de esas su hermano la quiso asustar y Krem le dio cuello a su hermano, luego a su mamá y luego a su papá. ¿Suena épico? ¿Suena desolador? Sí, pero en ejecución sí es bastante pobre y es bastante mediocre esa escena. El otro punto negativo que tiene la trama de Ruth es que nunca sabemos el poder de las espadas o para qué eran tan importantes en la trama. Las vemos usarse poquito, pero no lo suficiente como para que veamos o nos demuestren cuál era el peso y el valor que estas espadas representaban para Krem, más allá de que tal vez hubieran sido espadas místicas o algo similar. Entonces creo que si hubiéramos profundizado o nos hubieran mostrado la razón de estas espadas, hubiera sido una trama un poco más digerible y menos aburrida y menos castrosa. La película tuvo 3 compositores. El primero fue Ramin Djawadi, compositor de Game of Thrones, House of the Dragon, Pacific Rim, Iron Man 1, Furia de Titanes, Westworld, Eternals, Reminiscence, en fin. Más allá de la calidad de los productos en los que trabaja, la música de Ramin Djawadi es espectacular. Se me hizo bastante extraño que cuando salió el primer tráiler prácticamente lo cambiaron casi al día siguiente por Tom Holkenborg o Junkie XL, quien es el compositor de Batman contra Superman, el Snyder Cut, Rebel Moon, parte 1 y parte 2, Godzilla contra Kong, La Torre Oscura, Alita Battle Angel, en fin. Incluso las cintas de Mad Max. Y esta película tiene una atmósfera muy similar a la de Mad Max. Entonces se me hizo bastante extraño que ninguno de ellos dos, según los rumores, le hayan dado al clavo a la película, que no hayan capturado la esencia o la atmósfera de la película. Que ¿cómo es que 2 discípulos de Hans Zimmer y que como compositores por sí solos son brutales, no le hayan dado al clavo a una cinta genérica que solo es palomera? Se me hizo bastante extraño porque ninguno de ellos dos se quedó con el puesto de compositor final. Entonces, la encargada de componer el soundtrack es Claudia Sarn, esposa de Atticus Ross. Y la música es desabrida, no hay ningún tema memorable y cuando medio dejan relucir a la música, no transmite emoción. Imagínense, cada vez que hay una escena de acción, no ponen soundtrack, no ponen música épica, ponen una canción de rock o de pop que ya está bastante quemada. Entonces, la música no aporta nada a la película, más allá de dejarnos con la intriga de saber qué es lo que compuso Ramin Djawadi y Tom Holkenborg para esta película. Porque sin duda alguna, esta versión de la música es malísima. Yo me quedé a los créditos para escuchar la suite de Supergirl, y no es un tema memorable y tampoco es un tema épico, solamente es un tema genérico para que la película medio tuviera peso en algunas emociones.
porque la música no amplifica ni acompaña la película, simplemente es un meh. A pesar de estar en el espacio y dedicarnos a explorar algunos planetas, nunca realmente conocemos los planetas, solamente conocemos los interiores de bares y de casas. Entonces, como tal, conocer el exterior de los mundos, tener una aventura salvaje e inhóspita llena de peligros que ponen a prueba cara, pues no los vamos a tener. Y se siente repetitiva la atmósfera de los bares y de las naves, porque es bastante similar a Guardianes de la Galaxia. Sí se siente que como que hicieron esto para que tuvieran contento a James Gunn con el trabajo que lo hizo famoso, Guardianes de la Galaxia, porque las naves, la personalidad de algunos personajes como la de Kara, son bastante similares a las de Guardianes de la Galaxia, y esto sí le quita un poquito del peso que tiene el personaje de Supergirl por sí solo, porque algo que tampoco hace es respetar la atmósfera tan colorida que creó Bill Kisebely en el cómic de Tom King, que a comparación de la película está lleno de colores pastel por donde se le vea. Las páginas de ese cómic parecen un arco iris cobrando vida enfrente de nosotros, y en esta ocasión esto se siente como Guardianes de la Galaxia. Y algo que yo siempre le he criticado a Marvel Studios es que sus texturas, su atmósfera y todo siempre se sienten igual, y no tienen color. Entonces, aquí a pesar de que sí tenemos un poquito más de color en escenas, el hecho de que no haya tanto color como en el cómic sí es algo que me molestó mucho. Sí nos recuerda a Star Trek cuando eran bastante malos y nos recuerda a la época actual de Star Wars, donde todo es monótono y todo se siente lo mismo, desabrido y sin una personalidad propia en cuanto a lo visual refiere. Las crisis que mete Craig Gillespie para sus protagonistas está interesante, sí está divertido, y sí aportan algo al desarrollo de la película. Sí sentimos empatía por Kara, sí sentimos empatía con toda la trama que está girando en torno a ella, pero siento que sí se quedó un tanto corta. Tal vez después tengamos una versión del director, una versión en bruto de la película, para ver qué es lo que quisieron hacer realmente y no la versión que tuvimos en cines. El hecho de que este estilo poético y dramático del cómic haya desaparecido por completo en pos de hacer una película más palomera y más divertida no fue algo que me gustó. Y honestamente, sí me sentí un poco decepcionado con esta película a pesar de que me gustó. La película dura apenas como 1 hora 45, no pasa de 2 horas. Y sí se siente contenido todo. Se siente que tal vez con 40, 50 minutos más de metraje hubieran arreglado muchas situaciones y hubiéramos creado un vínculo más empático con todos los personajes y hubiera dado a todos los demás villanos, protagonistas, un peso mayor en la historia que nos hubieran hecho sentir más cercanos con esta versión. Sí, es una película entretenida que cumple, pero pudo llegar a ser algo mucho mejor de lo que resultó. Y aquí honestamente ya me está dando miedo que James Gunn sea el indicado o no para dirigir este universo de DC. ¿Se acuerdan que dijo que no iban a probar guiones a menos que fueran buenos y que le iban a dar la dirección a gente capaz y que amara los proyectos? Pues aquí no veo claro, no sé. Igual es la segunda película, pero así igual fue con el universo DC pasado. Habíamos quedado de que el universo de DC iba a empezar y con Batman contra Superman se acabó y realmente fue la segunda película de DC. Entonces no sé si más allá de Christopher Nolan y de Matt Reeves, DC esté maldito o algo por el estilo. Pero solamente queda esperar porque tampoco tenemos noticias de las otras películas de DC. De The Authority, de Swamp Thing, no tenemos ninguna noticia de Batman The Brave and the Bold. Y solamente nos hemos dedicado a series que se ven bastante extrañas y a darnos series y series de Batman que honestamente ya son un poquito cansadas. DC tiene más personajes más allá de Batman, de Superman y de la Mujer Maravilla y de todo lo que incluye a la Liga de la Justicia. Personajes que se pueden explotar de una manera interesante, pero que por alguna razón todavía no los explotan. Y ya me entraron mis dudas referentes a su universo, pero solamente queda esperar para ver qué nos depara el futuro con este universo de DC. Si ustedes ya vieron la película de Supergirl, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.